Buenos días, hermanos. Gracias al Señor porque aún en medio de tanta aflicción nos permite seguir celebrando sus maravillas, seguir celebrando sus bondades. En medio de tantas dificultades, siempre los hijos del Señor tienen historias que contar sobre su fidelidad, su misericordia, que se extiende, y estoy convencida de eso, sobre todo nuestro país, a pesar de su misericordia. Si esto no está peor, es porque Dios todavía sustenta y lo seguirá haciendo. Y como cantamos, aunque no podamos ver, Él está obrando, Él está actuando. Eso anima nuestra fe y anima nuestra esperanza. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque en tu misericordia hoy nos permites congregarnos de nuevo como tu pueblo. Los que estamos aquí presentes y los hermanos que desde la virtualidad también nos acompañan. Qué bueno que tenemos la certeza y sabemos que tú eres omnisciente, omnipresente, y que el hecho de no estar aquí en el templo no impide que todos podamos adorarte, celebrarte como tu pueblo, unidos en una sola voz, en una sola mente, en un solo espíritu. Señor, nos acogemos a la presencia de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas como ya lo has empezado a hacer, como ya lo tenías preparado, desde el momento en que la alabanza y la adoración comenzó. Gracias, Señor, por ministrarnos. Gracias por acompañarnos. Entonces, Señor, oramos que tu palabra sea respuesta a la necesidad de cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, como tú sabes que necesitamos recibir tu voz. Edifica nuestra vida y anímanos, Señor, en fe y esperanza, en obediencia a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ya completamos un mes de protestas y diferentes movilizaciones dentro de la jornada del paro nacional. Sin duda alguna ha sido un mes que difícilmente olvidaremos por todo lo que ha pasado y está pasando en el marco de las protestas. Creo que estamos siendo testigos de una situación de desorden y violencia que nunca nos hubiéramos imaginado que pudiéramos vivenciar. Como todos sabemos, las protestas son resultado de la inconformidad y agotamiento del pueblo debido a la corrupción y falta de gestión del gobierno para crear las condiciones de justicia y bienestar social que garanticen la calidad de vida a la que todo ciudadano tiene derecho a aspirar y merecer. A la crisis generada por el descontento acumulado del pueblo frente a situaciones no resueltas y promesas incumplidas, se le sumó la crisis presentada por los efectos negativos de la pandemia, efectos negativos que han sido de todo índole. No hay duda, hermanos, que estamos viviendo los tiempos más difíciles que nos ha tocado vivir seguramente en los años de nuestra existencia. Los que ya tenemos algunos añitos,
no muchos. Y no me rían. Y los que son más jovencitos, pero todos recordaremos este tiempo como un tiempo de mucha tristeza y aflicción. ¿Cómo está su fe y su obediencia frente a la crisis que estamos viviendo? ¿Considera que esta situación le ha llevado a ser más comprometido en su clamor e intercesión, no solo por sus problemas, sino por los problemas de su prójimo? ¿Cómo se ha visto afectada su fe? De 1 a 10, ¿cómo calificaría la medida de su fe en este momento? De 1 a 10, ¿cómo calificaría la medida de su fe en este momento? ¿Puede decir con honestidad que está orando con la certeza de que Dios sí escucha la oración y sí interviene para ayudar a su pueblo, aún frente a las situaciones que humanamente no parecen tener solución? Les invito a leer Lucas capítulo 18 versículos 1 al 8, ya fue leído. Lucas capítulo 18 versículos 1 al 8. Yo le digo Lucas, usted le dicen San Lucas. Entonces, yo le tengo confianza, ustedes todavía no. Entonces, Lucas 18, versículos 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios bendiga la lectura de su palabra. Como hemos leído, la idea principal de la parábola, junto con la introducción que la acompaña, apunta claramente a la persistencia en la oración. Por medio de esta historia, Jesús nos enseña lo siguiente: ante la aflicción y la desesperanza, el creyente debe orar y hacerlo con insistencia, aún en medio del desánimo, con la plena confianza de que Dios lo escucha y va a intervenir haciendo lo que considere mejor de acuerdo a su sabiduría y misericordia. Ante la aflicción y la desesperanza, el creyente debe orar y hacerlo con insistencia, aún en medio del desánimo, con la plena confianza de que Dios lo escucha y va a intervenir, haciendo lo que considere mejor de acuerdo a su sabiduría y misericordia. Para ayudar a sus discípulos a entender la importancia de la práctica y perseverancia de la oración en la vida del creyente, Jesús les cuenta una parábola que, como todas las parábolas de Jesús, son historias tomadas de la vida real, de lo que ellos conocen y viven en su día a día. Jesús enseña sobre la necesidad de orar siempre
trayendo a la mente de los oyentes una situación que les es muy familiar. Una situación donde intencionalmente Jesús pone el dedo en la llaga. Es decir, muchos de los oyentes, si no la mayoría, pueden identificarse con la situación de injusticia que vive la viuda, porque es la situación que viven cada día. Como bien sabemos, el pueblo judío vive bajo la opresión e injusticia del Imperio Romano, y los reyes vasallos, representados por los varios Herodes, gobernaban despóticamente, y su reinado se caracterizaba por el odio y la humillación de los judíos, los subidos impuestos y la brutalidad y el crimen. Otros empleados, como los publicanos o cobradores de impuestos, abusan de su cargo y roban descaradamente al pueblo, cobrando más impuesto del permitido, abusando de los privilegios que los romanos les concedían. Entonces la condición del pueblo es de extrema necesidad y pobreza. Al régimen no le interesa la condición precaria del pueblo y a la religión tampoco. Esta es la situación que Jesús conoce, porque Él vive en medio de este pueblo. Jesús también sufre a causa de las injusticias, y frente a tal condición, Jesús sabe lo que en humanidad cuesta orar y esperar sin perder la fe y la esperanza. Como parecido, ¿no? Sí. Cualquier, ¿cómo es esto? ¿Es pura? Gracias. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ay, nosotros creíamos que es la primera vez que pasa esto en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos aprender de esta parábola cuando vivimos situaciones difíciles? Cuando la injusticia y la impotencia nos agobian de tal manera que amenazan nuestra fe e interrumpen la búsqueda de Dios en oración. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos quiso enseñar Jesús? ¿Qué quiso transmitirle a ese pueblo acongojado? A un pueblo que vivía, sí, en desesperanza. En primer lugar, Jesús les enseña que el actuar y carácter de Dios es opuesto al del juez de la historia. Ojo, el actuar y carácter de Dios es opuesto al del juez de la historia. El juez de la historia no es Dios. Lo que Jesús está haciendo es una ¿qué? Comparación. Lo que Jesús está presentando es un contraste entre el actuar del injusto y el actuar de Dios. No es el juez de la historia, no es Dios. La filosofía de vida de este hombre era no temer a Dios ni respetar a nadie. Dicen los intérpretes bíblicos que la forma correcta de entender el estilo de vida de este hombre es: no se avergüenza delante de la gente. Entonces a este hombre no hay nada que lo pueda hacerse sentir avergonzado por su maldad o por su indiferencia ante el sufrimiento de los inocentes. Es indolente y no le importa actuar bien porque no le importa lo que piensen de él. No está interesado en cuidar su honor y su reputación. Por eso no le interesa resolver el caso de la viuda. Al contrario del juez injusto, Dios sí es justo y escucha y atiende la necesidad del indefenso. La pregunta de Jesús es que la propuesta de Jesús es que el empobrecido y necesitado, como es el caso de la viuda, se convenza, y es lo que el Señor nos quiere transmitir en esta mañana, se convenza de que el primer interesado en defender su causa es Dios mismo,
y que con el respaldo de ese Dios que se revela contra la injusticia y la opresión, el indefenso conseguirá que se falle a su favor. El indefenso conseguirá que se falle a su favor. Aunque no podamos ver, Dios está obrando. Si Dios escucha y cubre la necesidad de esta mujer, ¿cuánto más las necesidades de los justos que oran? No a un juez despiadado, sino a su Padre que los ama, aunque su situación parezca imposible de resolver. ¿Cómo está su fe con Dios en este momento? ¿Tiene la convicción de que Dios sí escucha el clamor de su pueblo y de que sí interviene a su debido tiempo? La perseverancia de su oración corresponde a la medida de su necesidad. ¿Cómo estamos, hermanos? Si oramos o creemos que, pues, ¿para qué orar si parece que Dios no escucha? Cuando oramos sí podemos tener la convicción de que de la mano y de la presencia del Señor vendrá la solución y la justicia. Se calmará, vendrán tiempos de refrigerio o no. En segundo lugar, en tiempos de aflicción y desesperanza, el justo persevera en su petición en la certeza de que obtendrá la respuesta y la ayuda de Dios. En tiempos de aflicción y desesperanza, el justo persevera en su petición en la certeza de que obtendrá la respuesta y la ayuda de Dios. En los tiempos bíblicos, la viuda es un símbolo típico de los inocentes, de los desvalidos, de los oprimidos. La viuda de la historia tenía unos derechos legales que eran violados constantemente y se conjuga contra ella todo: viuda, mujer, sola. Ella no tenía nada a su favor, no tenía a nadie que abogara por su causa. Demasiado pobre para pagar, para que se le hiciera justicia, demasiado débil para que su reclamo fuera atendido. Pero en el menosprecio y pobreza ella hace lo que correctamente puede hacer. Cada día, cuando el juez se sentaba a atender y a resolver otros casos, desde la parte inferior del patio, una mujer pobre en la multitud no dejaba de interrumpir los procedimientos, alzando su voz sin cesar, pidiendo justicia. Una y otra vez le ordenaban que se callara y le decían lo molesta que era, pues ella estaba allí cada día y decía: y seguiré viniendo cada día hasta que me den audiencia. Es decir, como decimos hoy día, seré intensa, intensa, intensa. No tengo quien me apoye, no tengo quien abogue por mí, pero hago en mi fragilidad, en mi opresión, en mi pobreza, vendré cada día a pedir justicia, a ver quién se cansa primero, él o yo. Y efectivamente, alguien se cansó. El poderoso frente al débil. El que tiene todo el poder
en su mano, por eso no le importa nada. Frente a una mujer débil, ignorada, viuda. Entonces, hermanos, no me digan que el pueblo cristiano, el pueblo que ama al Señor, no tiene un recurso para luchar. Y un recurso que en las manos del Señor es poderoso, sin violencia, sin irrespetar. No es con espadas ni con ejército, dice el Señor, mas con Santo Espíritu, dice el Señor. No le digamos al Señor, no lo ofendamos, diciendo que no se puede. Eso es ofender su honra. Ella siguió viniendo hasta que lo cansó, hasta que le dio audiencia. Finalmente la historia termina cuando la mujer no solo logra que su caso se escuche, sino que se resuelve a su favor. Su persistencia consiguió lo que quería. Y entonces al pueblo le queda clara la enseñanza de que cuando persisten en su oración, pueden estar seguros de que sus peticiones son escuchadas y van a recibir respuesta favorable a su necesidad. Jesús con esta historia hace un contraste. Si este hombre, que es un impío, que es un desvergonzado, finalmente accedió, con mayor razón, mi Padre, que es justo, que es misericordioso, sabrá hacer justicia a su debido tiempo. Algunas resonancias de lo que hemos visto. Dios sí conoce y sí está dispuesto a intervenir cuando su pueblo persiste en oración. Debemos tener la suficiente humildad para orar con perseverancia y esperar en fe. La persistencia en oración es señal de obediencia y fe. En la oración, el creyente se dirige a un Dios misericordioso y justo, no a un Dios déspota e inmoral. Hemos de perseverar en la oración en la certeza de que Dios responderá y actuará conforme a su perfecta sabiduría y misericordia. La oración perseverante nos ayuda a actuar y a esperar siendo constructores de paz y no de odios. La oración perseverante protege la fe y mantiene viva la esperanza. La oración perseverante nos ayuda a esperar en la justicia que viene de Dios y no en la de los hombres. La oración perseverante nos conduce a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Hermanos, yo creo que el Señor quiere que entendamos que la justicia y la paz que esperamos que se dé en nuestro país no está en manos del presidente concederla, no en manos del Senado. La justicia y la paz vendrán de la mano del Señor. Dios sí puede concederla por misericordia, en respuesta a la persistencia de un pueblo que día tras día se postra ante Él, clamando por su misericordia y por su intervención. Así lo creemos, ¿verdad?
¿Estamos seguros de esto? Podemos hacer propósitos, es decir, Señor, tal vez la forma como estoy orando no prueba la fe que tengo en ti. La forma como estoy orando no está probando que creo en un Dios de justicia soberano, un Dios que obra con rectitud, un Dios que conoce la miseria y que no favorece siendo selectivo. No es un Dios selectivo en su justicia, da a cada uno lo que le corresponde. Es confiable nuestro Dios. Así es. Es que precisamente lo que decíamos al principio, es un Dios que está en medio, que ha estado en medio de su pueblo. Fue víctima de la injusticia, fue víctima de los manejos políticos torcidos. Pilato lo condenó porque sabía que si lo salvaba, él perdía su puesto. Así de sencillo fue. Bien, hermanos, oremos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros tenemos fe y continuamos en fe en medio de estas circunstancias, o la fe se nos fue. Vamos a orar, vamos a terminar. Pastor Giovanni, por favor. Y cantemos en certezas, hermanos. Cantemos, que lo que vamos a cantar sea una oración cantada. El Señor les bendiga. Gracias al Señor por su palabra, un reto en esta mañana para cada uno de nosotros. Póngase de pie, y usted, el que está ahí en su casa viéndonos también en actitud de oración, cante esta canción al Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor, por este día de encuentro contigo, de alabanza, de palabra, por renovar nuestra fe en un Dios que responde y que conoce nuestras situaciones. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Feliz día, feliz semana.